¿Qué tal vos? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, a vos por estar. Empezamos con este ciclo de conversaciones con vos, que sos un emprendedor Ujú. y que tenés una historia de vida que nos resulta muy interesante a nosotros en las noches de barrio. Ajá. Esa historia de vida de esto, ¿no? De creer, de meterle para adelante. Yo que te conozco desde muy chiquito, lo he visto muy raras veces, te digo la verdad, alguien con Bueno, una convicción así tan definida. sí. Hoy estaba pensando a la mañana justamente de dónde surgió todo eso y lo que siempre digo, ¿no? Es como que el espíritu emprendedor en algún punto lo tenemos en el ADN, me parece a mí. Esto de se nace o se hace, siempre se hace, pero un poquito del se nace también ayuda y viene y te empuja. Claro. Vos sos hijo de inmigrantes, tu papá nació en Italia y Claro. vino para acá. Sí, soy primera generación argentina. Mi papá después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, vino para Argentina con dos de sus 7 hermanos. Después se fueron, tardaron varios años en volver a juntarse todos. Pero bueno, una vida de mucho sacrificio. Vivía en una isla que se llama Capri, Ajá, frente a Nápoles. paraíso. Sí, divina. Pero bueno, la isla estuvo, valga la redundancia, aislada porque estuvo toda minada durante la ocupación. Entonces, nada, la historia de él era como increíble, ¿no? O sea, una isla donde no llegaba nadie ni se podía ir nadie, entonces en algún momento no había ni alimentos. Entonces eso te ayuda a entender un poco el espíritu de sacrificio que tuvo cuando vino acá. Era como muy normal, ¿no? Uno dice, uy, pero esta persona no tenía ni para comer, pero que no tenían ni qué comer. Claro, una roca es Capri, Sí, básicamente. sí. De hecho, al principio comían frutos, después salió una ley que no se podían comer los frutos y terminaron comiendo raíces. Y yo lo escuchaba a mi viejo contar eso y yo decía, ah, esto está jodiendo, no puede Claro, ser, una ¿no? exageración. Parece. Claro, pero no lo era. Entonces, bueno, ¿A qué edad se vino a Argentina? y llegó acá con 13 años. Ay, Así que como sin sus pudo. padres vino, No, vino con su mamá. con su mamá. Su papá había venido antes, Ajá. como el observador adelantado, y llegaron a Buenos Aires, vivieron unos 4 o 5 años en Buenos Aires, típica historia, conventillo, ¿no? Todo eso, hasta que un día se dieron cuenta que lo que les faltaba era el mar, ¿no? Unos isleños que no Claro. tenían mar, y eso hizo que se vinieran para Mar del Plata, y bueno, con mucho sacrificio. Los varones de la familia se dedicaban a la construcción, así que con sus propias manos se hicieron su casa, y eso también fue algo que siempre nos tocó como muy de cerca. Creo que eso en parte es la respuesta de por qué me dedico a lo que me dedico. Creo que también algo adentro mío estaba siempre dando vueltas con el tema de la construcción y con el tiempo, digamos, cuando arrancó, cuando llegó a Buenos Aires era botellero y cartonero, ¿no? A la mañana y fue a la escuela algunos años, Sí. obviamente no terminó el colegio ni nada por el estilo. Sí dominó el idioma y todo eso, viste que hay todavía algún que otro italiano que lo escuchaba y parece que se bajó del barco ayer. Y mi papá, si no te decía que venía de allá, no le captabas nada de italiano, aunque apretaba el botón de italiano y hablaba perfecto, ¿no? Y como digo yo, de cartonero y botellero, bueno, con los años, con mucho trabajo y demás, se convirtió en un industrial textil. Sí. Y bueno, nos pasó y nos heredó sobre todo esto de tener ética en el trabajo, de ser consecuente con las palabras, de caminar por una sola vereda. Esos principios son como los que no negociamos para nada. ¿Tu mamá cómo fue? Bueno, mi mamá, hija de árabes, mi mamá primera generación argentina, mi abuelo árabe, de un pueblito que se llama Damasco, cerca de Siria. Mira. Sí, una combinación muy piola. Sí. Una cultura transversalmente distinta. Sí. Mi mamá criada por sus hermanos mayores, porque mi abuelo falleció cuando mi mamá tenía apenas 5 años, y criada, como se dice, al estilo árabe, ¿no? Como que la mujer estaba para servir al hombre, Claro. casi. Claro. Así que mi mamá lo conoció a mi papá cuando ella tenía 15 años, se casaron cuando ella tenía 21, o sea, estaba con el reloj esperando cumplir 21 para poder casarse, Sí. porque sus hermanos no la dejaban estar con mi papá, Ajá. ¿no? Una historia muy linda también. Y cuando se casaron, mi papá ya estaba
con un tallercito de pullovers y qué sé yo, y bueno, se pusieron a trabajar juntos. ¿Se casaron acá en Mar del Plata? Se casaron acá en Mar del Plata, mi mamá nació en Lobería, pero se vinieron también para Mar del Plata cuando ella era chiquita, se casaron en Mar del Plata y bueno, toda la vida haciendo cosas acá. ¿Y vos tenés recuerdos de ellos, sobre todo de tu papá? ¿Tenés recuerdos de él? ¿Y vos tomabas dimensión de lo que había vivido tu papá cuando era chico o lo tomaste de grande? No, me costó mucho, ¿no? Porque durante mucho tiempo me parecía increíble. Claro, son esas cosas que uno escucha y dice, No, este me está contando una película. Exacto. ¿No? Realmente eran muy ricas las charlas con él. Más que las charlas que tenía conmigo, eran muy ricas las charlas que él tenía con otras personas y yo podía escuchar. Claro. Porque era como que el nivel de conversación era distinto. Imagínate, yo 40 años más chico, claro, hablas desde otro lugar que con un par. Entonces me parecía muy interesante, siempre me pareció muy interesante su historia de superación, de haber tenido un montón de fracasos en su vida y haberse, ¿no?, podido levantar de esos fracasos. Pero sí, era bastante difícil de dimensionarlo y te diría que cerca de su última hora, que yo ya era un poco más grande, pude más o menos absorber todo lo que él vivió. Viste que uno toma dimensión de los padres y de las cosas que vivieron los padres y de lo que te contaban cuando uno ya es más grande. Claro. Cuando uno es chico es verdad que parecen todas como si seguía hablando, otra vez la historia de las raíces, ¿viste? Claro. Y sin embargo, cuando uno es grande dice, pero era terrible lo que estaba escuchando. Sí. Bueno, hace muchos años que hago terapia, mi terapista diría que ya no hago terapia, que ahora hago autoconocimiento. Y eso me ayudó muchísimo a cerrar capítulos, obviamente, y a entender muchas cuestiones. Esto que yo contaba de mi mamá y su historia, de dónde vienen sus ancestros y entonces la formación en la casa y demás, me ayudó a entender por qué cada vez que por ahí había alguna discusión, mi mamá estaba al margen, ¿no? Por ahí pensaba distinto, pero me parece que era esa educación. Que recibió, que bueno, si papá o si el hombre dice tal cosa, bueno, es. ¿Y cómo te debe haber costado a vos también eso reformularlo en tu vida personal? Porque uno se acostumbra a maneras de ser y hay que barajar y dar de nuevo y decir no voy a repetir modelos porque... Bueno, lo que pasa es que hay una parte de todo eso que de la historia familiar que uno la disfruta, pero hay otra parte que la sufre. Sí, total. Entonces, si tenés la suerte de darte cuenta que estás sufriendo por estos agentes y te animás a buscar el cambio, porque hay que animarse también a todo eso, y animarse a un viaje que es un viaje largo y generalmente, sobre todo al principio, es bastante duro hasta que empezás a entender algunas cuestiones, pero bueno, el producto de todo eso es vivir mejor y sobre todo no repetir modelos. Claro. Hoy siendo yo padre de 3 hijos, tratar de ver primero entender que voy a cometer un montón de errores como padre, pero hay cuidados que voy a tener para que ellos no sufran algunas cuestiones. Por lo menos que van a sean sufrir otras. Claro, van a sufrir otras, no claro, van a sufrir.